Hoy estamos en Juan 2. Así es, estamos en Juan 2, 2:13. Sí, entonces si me acompañan ahí a Juan 2, versículo 13, y vamos a leer desde el 12, que fue lo que nos mencionaba la semana anterior el pastor Marcos, que funcionaba como un versículo de transición. Sí, entonces acompáñame ahí, Juan 2, versículo 12. Dice: después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Entonces, en el pasaje anterior, vimos las bodas de Caná. Y si te acuerdas, vimos un milagro en el que Jesús realmente muestra interés en las personas, y bastante gentileza y bastante bondad. Jesús pudo haber elegido cualquier otro milagro para empezar su ministerio, pero elige ese, en el que provee vino para la boda. ¿Sí? Y de cierta forma entonces vemos una expresión de su bondad, de simplemente su generosidad, de decir: falta, ¿sí? Es el tiempo indicado, se puede hacer, y lo hago, ¿sí? Y en cierta forma la parte del milagro del vino también simboliza cómo Cristo cumple, ¿sí?, nuestro gozo pleno, ¿sí? Pero cuando llegamos a esta siguiente escena, nos encontramos con un Jesús que pareciera ser totalmente distinto, ¿sí? Entonces, este pasaje lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en 2 partes. La verdad es que hay muchísimo que hablar en este pasaje específico. Entonces, hoy vamos a ver nada más un pedazo, y con Dios el próximo domingo vamos a ver otro, ¿sí? Pero me gustaría que pongas mucha atención sobre todo a lo que Jesús hace, ¿sí? Porque finalmente tanto una como otra nos muestran quién es Dios, ¿sí? Y es algo bastante interesante, ¿sí? Entonces, lo primero que se nos menciona en el pasaje es que ya iba a ser la Pascua. Dice: la Pascua estaba cerca, ¿sí? Para Juan, en el Evangelio de Juan, la Pascua es un tema importante, ¿sí? Y siempre que se menciona, siempre que Juan dice la Pascua estaba cerca, o era la fiesta de la Pascua, siempre que lo veas, el evento que sigue está hablando acerca de Cristo como el cumplimiento de la Pascua, ¿sí? ¿La Pascua qué es? Si te acuerdas, cuando Dios salva a Israel de Egipto, que los saca de Egipto, ¿sí?, pasa un ángel el último día que están ahí, ¿sí? Y el ángel mata a todos los primogénitos, pasando por alto solo las casas que están marcadas con sangre en los postes de la puerta, ¿sí? Entonces, el pueblo celebra esta liberación, no solo de la esclavitud, sino también liberación de la muerte, ¿sí? Se salvaron. Esto incluía a todos, es decir, aún egipcios que hicieron esta señal, que marcaron sus casas con sangre, también fueron salvos, ¿sí? Entonces, cuando Juan marca estaba la Pascua, era la Pascua, te está señalando esto que sigue, te va a mostrar a Cristo como el cumplimiento de la Pascua, ¿sí? Aquello que la Pascua solo apuntaba, o de lo que la Pascua solo era la sombra, Cristo es el cumplimiento total, ¿sí? Entonces, la Pascua era conmemorada cada año, ¿sí? Más adelante, conforme avancemos en el Evangelio de Juan, vamos a estar platicando un poquito más de la Pascua, pero por ahorita lo que me interesa que tengamos claro no es solo un marcador de tiempo, ¿sí? Juan no está estableciendo, se acercaba la Pascua para que sepas más o menos qué mes era, y no, se acercaba la Pascua es lo que te voy a contar a continuación, te va a mostrar a Jesús como el cumplimiento de la Pascua, ¿sí? Ahora, me gustaría que nos imagináramos la escena. Otra vez, si te acuerdas, en observación, algo que hacemos es leer con imaginación. Entonces, no sé si cuando estabas haciendo tu observación del pasaje te imaginaste, pero vamos a hacerlo ahorita todos juntos, ¿sí? Al acercarse la Pascua,
para los judíos existía como un sentimiento de expectativa, como el que tú y yo empezamos a vivir cuando viene Navidad. A lo mejor no eres muy de festejar Navidad, pero de todas formas es un sentimiento que como que a todos nos va llevando, porque empieza, apenas pasa noviembre, ¿sí? Y empieza Mariah Carey en la radio, Luis Miguel, las lucecitas, los pinitos, y es como que no, ya viene la Navidad, y a lo mejor ni te gusta, pero sabes que viene, es así como que cada día está más cerca la Navidad, ¿me explico? Para los judíos pasaba lo mismo, cuando la Pascua venía era como que ya viene la Pascua, o sea, ahí viene, y la Pascua demandaba un mes entero para su preparación. Es decir, tú como judío, estuvieras donde estuvieras, un mes antes te empezabas a preparar. Y de hecho también tenían canciones. Ellos cantaban una parte del libro de los Salmos que se llama los Salmos de Ascensión. Y se cantaban durante este tiempo al acercarse la Pascua. Si era como su Luis Miguel de aquel entonces. Sí. Entonces, todos los hombres, todos con sus familias, tenían que subir a celebrar la Pascua. Era algo que la ley demandaba. Hay algunos estudios que dicen que para estas fechas en Israel se conglomeraban 2 millones de personas. Sí. Entonces, imagínate, Israel es una cosa chiquitititita. Imagínate 2 millones de personas ahí así. No sé, estaba pensando como que se verán, no sé, el Mercado Juárez acá, pero todo Torreón allá dentro del Mercado Juárez, imagínate. Si eso estarías acá de que no te puedes ni mover, sí, pero así era lo que se juntaba. Entonces, ponte en esa posición, ¿no? Jesús va subiendo porque va a festejar la Pascua y va en medio de todas estas personas, de todos están ahí, sí, y pues tú, no sé, ponte, eres Felipe, eres Andrés, eres quien te gusta que seas, eres Pedro, sí. Jesús entra al templo y lo que ve en el templo es que hay mercaderes y hay cambiadores de divisas. Y empieza a armar un látigo. Yo le decía a Francis, ¿qué hubieras pensado tú? O sea, imagínate que estás ahí con Jesús. Jesús entra, ve esto y luego de repente se sienta y empieza a tejer un látigo. Tú eres Andrés, ¿qué estarías pensando? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿para qué quieres un látigo, no? Pero todavía ni siquiera estás llegando a la conclusión. O sea, tú ni siquiera sabes qué está haciendo cuando de repente Jesús ya está sacando a todos del templo. Sí. Y algo que es importante notar es que la palabra que se usa para usar el látigo, que Jesús dice que usó el látigo, no nos dice si lo usó solo en animales o también en las personas. En realidad no podemos saber. Sí, en animales es seguro porque tenía que sacarlos. Sí, entonces, pero no sabemos si también lo levantó contra las personas. El caso es que no fue un movimiento gentil de decir, ay, pueden por favor todos salirse de la... No. Sí, fue con el látigo. Y luego dice que a los cambiadores a los vendedores de palomas les dice, quiten esto de aquí. Sí, y la denuncia está en esta frase, dice, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sí, ahí está la denuncia, están haciendo de la casa de Dios una casa de comercio. Si entonces tú eres Andrés y o tú eres Felipe y seguramente estás acá confundido, ¿verdad? ¿Qué está pasando? O sea, espera un momento. Pero todavía queda más, porque resulta que vienen las autoridades judías y no le dicen a Jesús, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Sino que le dicen, a ver, pero ¿con qué autoridad lo haces? O sea, ok, ya lo hiciste, pero ¿con qué autoridad lo haces? Sí, lo que ellos querían saber era quién te da derecho a regular el templo. Sí, las autoridades judías no se preocuparon si estaba bien o estaba mal, si les afectaba o no les afectaba, qué iba a pensar la gente. No, aquí para ellos el punto era, ¿quién te da derecho a regular la casa de Dios? ¿Sí? Y ellos querían una señal. Si realmente tienes autoridad divina, haz una señal, haz un milagro, ¿sí? Para que nosotros podamos creer y entonces no te vamos a decir nada. La cuestión aquí es que Jesús sí les ofrece un milagro, ¿sí? Y Jesús les dice, destruyan el templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Quieres ver un milagro? Ok, destruye el templo y en 3 días lo voy a volver a hacer. Cualquiera que pudiera reconstruir el templo en 3 días, cuando había tomado 46 años construirlo y ni siquiera estaba terminado, ¿sí? Evidentemente tenía derecho a regularlo, si era un milagro sobrenatural. Claro que Jesús no está hablando del templo de manera natural, pero ni los judíos ni los apóstoles entienden de qué está hablando. Sí, de hecho Juan nos pone una nota. Juan ya del otro lado, ya así como que, ya después de que pasó todo, ya le entendí, déjate lo explico.
¿sí? Jesús no está hablando del templo, sino de su cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí hay algo, hay muchas cosas muy importantes, ¿sí? Muchísimas. Pero me gustaría primero empezar con un poquito de contexto histórico, sobre todo en el asunto de las dos limpiezas. Sí, te has dado la tarea de leer los evangelios, ¿sí? A Mateo, Marcos y Lucas se les llama evangelios sinópticos, y a Juan se le llama el evangelio de Juan, o el evangelio teológico o espiritual, ¿sí? Y la cuestión es que Juan pone la limpieza del templo al inicio, ¿sí? Es decir, Jesús acaba de hacer su primer milagro, ¿sí? Las bodas de Caná, y justito después de esto, porque si te fijas dice que no pasaron muchos días en Capernaum y luego lo subieron a Jerusalén para la Pascua, hace la limpieza del templo. Entonces como que al inicio del ministerio de Jesús limpia el templo. Pero Mateo, Marcos y Lucas ponen la limpieza del templo al final del ministerio de Jesús. De hecho, sobre todo Marcos hace énfasis en que la limpieza del templo es la gota que derrama el vaso. Es decir, es el evento ya donde las autoridades dicen, ya, lo vamos a matar, ¿sí? Entonces ahí está discrepancia, ¿no? ¿Es al inicio o es al final? ¿Sí? Y en realidad lo que deberíamos de ver es que hay dos limpiezas del templo, ¿sí? No es la postura más aceptada, pero si analizamos las evidencias que encontramos en estas dos narraciones, sobre todo si comparamos Juan y Marcos, que es como la más extensa, te vas a dar cuenta que aunque se tratan de lo mismo, son diferentes. Y sería muy difícil para Juan hacerla embonar aquí. Aunque hemos dicho, a Juan no le interesa mucho el sentido cronológico, no significa que agarre lo cronológico y lo tire por la ventana, ¿sí? Entonces el hecho de que Juan lo ponga aquí, sin respeto por nada de la cronología, implicaría muchos problemas para él que son innecesarios, ¿sí? Entonces, solo me gustaría mencionarte dos evidencias que nos enseñan que hay dos limpiezas del templo, ¿sí? Primero, en el relato de Marcos, a los mercaderes se les acusa de haber convertido en una cueva de ladrones el templo, ¿sí? Entonces, el problema en Marcos no es tanto lo que están haciendo, sino cómo lo están haciendo, ¿sí? En Marcos el problema es que han convertido en una cueva de ladrones. Y hay toda aquí una construcción de que se cobraban, los sacerdotes cobraban piso, ganaban dinero por cada animal que se vendía, y o sea, hay todo una mafia, ¿sí? En cambio, en el Evangelio de Juan, como acabamos de leer, en realidad la denuncia de Jesús solo han convertido en un mercado, ¿sí? No es cómo lo hacen, a Jesús no le interesa cómo lo están haciendo, a Jesús le interesa lo que están haciendo, ¿sí? Han convertido en un mercado la casa de mi Padre, ¿sí? Esa sería nuestra primera evidencia. En segundo lugar, Juan está introduciendo esta limpieza del templo al inicio del Evangelio. Entonces, aquí Jesús realmente es un personaje muy poco conocido. Seguramente el pueblo había escuchado de él, pero tal vez era muy poco, ¿sí? Entonces, la acción que Jesús hace aquí de limpiar, tal vez hubiera provocado, pues ahora sí que chismecito entre el pueblo. ¿Supiste que Jesús? Pero nada más, ¿sí? Las autoridades no hubieran tenido que reaccionar de manera tan dura, porque fue como que, se levantó el chismecito y luego se calmó. No pasa nada, ¿sí? Sin embargo, en el relato de Marcos, la situación es completamente diferente, ¿sí? Completamente diferente, ¿sí? En el relato de Marcos, Jesús ya es una persona que tiene mucho renombre. Todo el pueblo le conoce. Y de hecho, un poco antes de la limpieza del templo, vemos lo que se conoce como el Domingo de Palmas, ¿sí? ¿Recuerdan eso? ¿Alguien recuerda qué es en la Biblia? No, hoy. ¿El Domingo de Palmas? En la Biblia, sí, o sea, nosotros lo llamamos. Cuando Jesús, y que va en un borrico y va echándole palmas y gloria a Dios. Rey, exactamente. El pueblo le está diciendo rey, él es el rey. Entonces imagínate que él es el rey y luego viene y limpia el templo. Obviamente crea un problema muy, muy grande para las autoridades judías. Sí, entonces por eso las autoridades judías dicen, ya, se acabó, o sea, esto ya no se puede quedar así. Y ahí empieza, es el principio del fin, que en realidad es el principio del principio, ¿sí? Entonces, si te fijas, aunque se tratan de lo mismo, hay dos limpiezas, no concuerda, ¿sí? No estamos viendo lo mismo, ¿sí? En muchos sentidos, pero estas dos creo que son importantes que las tengamos claras, ¿sí?
Un comentarista dice, en los evangelios encontramos dos purificaciones del templo que enmarcan el comienzo y el final del ministerio redentor de Cristo. ¿Sí? Entonces Jesús empieza con una limpieza y luego alrededor de 2 o 3 años después encontramos la otra limpieza que podemos ver en Marcos. ¿Sí? Entonces nada más quería aclarar esta parte de hay dos limpiezas. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué significa todo esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos interpretar lo que pasa aquí? ¿Y qué significa para nuestras vidas? ¿Sí? Y para entender este pasaje debemos de hacernos dos preguntas claves. Una, ¿qué es el templo? Y dos, ¿qué significa la limpieza del templo? ¿Sí? ¿Qué es el templo? Y a la luz de lo que es el templo, ¿qué significa la limpieza? ¿Sí? Entonces abordamos la primera, ¿no? ¿Qué es el templo? Generalmente tú y yo cuando escuchamos templo, lo más común es que pensemos en el templo de los judíos como cualquier iglesia de hoy o como cualquier edificio religioso de hoy. ¿Sí? Es un lugar donde vas y haces tus cosas de religión y ya. ¿Sí? Pero había algunas características que hacían del templo de los judíos un lugar único en el mundo. ¿Sí? No había otro como este. ¿Sí? Primero, el templo de los judíos era el único lugar donde te podías encontrar cara a cara con Dios. ¿Sí? No había otro lugar en la faz de la tierra donde tú pudieras encontrarte con Dios cara a cara. ¿Sí? Ciertamente Dios está en todas partes, pero en el templo habitaba de una manera única. En Primera de Reyes 8, versículos 10 y 11, leemos que Salomón termina de construir el templo y todo esto, y dice el versículo 10, sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces, el templo era el lugar donde te encontrabas con Dios cara a cara, y era el único lugar en el que podías hacerlo. ¿Sí? No había otro lugar como este en toda la faz de la tierra. Pero eso no es lo único que lo hace único. ¿Sí? Otra característica que convierte al templo en un lugar único es que era el único lugar donde podías ofrecer sacrificios. ¿Sí? No había otro lugar en donde tú pudieras acercarte a Dios cara a cara y luego ofrecer un sacrificio para limpiar tu pecado. ¿Sí? La ley prohíbe expresamente ofrecer sacrificios fuera del área del templo. Entonces, ¿qué era el templo? El templo era un recordatorio constante de la santidad de Dios. ¿Sí? Como leímos en Primera de Reyes, nadie podía entrar porque la nube estaba ahí. ¿Sí? Entonces el templo te recordaba que Dios es santo y su santidad no puede habitar con el pecado. ¿Sí? Nadie podía acercarse sin ofrecer un sacrificio. Pero al mismo tiempo, el templo era un recordatorio también de la intención de Dios de habitar en medio de su pueblo. Porque Dios dice, ok, mi presencia no puede estar en medio del pecado, pero entonces lo que vamos a hacer es que voy a proveer un medio para que podamos estar habitando en el mismo lugar. ¿Cuál medio? Sacrificios. Esto es lo que vas a ofrecer y lo vas a ofrecer así, y si no tienes dinero vas a ofrecer esto, y si no puedes esto, y vas a hacer esto y esto y esto, y de esa manera tú y yo vamos a poder habitar en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces el templo nos recuerda que Dios es santo, más santo que cualquier ser humano, pero también nos dice que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Ese es uno de sus objetivos, Él busca habitar en medio de su pueblo. ¿Sí? Entonces, a la luz de esto, ¿qué significa la limpieza del templo? ¿Sí? Lo primero que podemos hacer, o podemos ver, porque hay varias, pero lo primero que podemos ver es que Jesús está interesado en una adoración pura y genuina. ¿Sí? La acusación de Jesús es que habían convertido el lugar donde te encontrabas cara a cara con Dios en un mercado. ¿Sí? Entonces, aunque el pueblo todavía iba y cumplía con lo que se les pedía, porque iban y ofrecían sus sacrificios y pagaban su impuesto, había un impuesto anual, los cambiadores de monedas estaban ahí porque los judíos a veces venían de lejos,
y cambiaban sus monedas por unas monedas de plata de Tiro, que por su grado de pureza de plata eran las que se aceptaban en el templo. Entonces por eso estaban las mesas ahí puestas. ¿Sí? Entonces los judíos venían y cumplían con los ritos, estaban obedeciendo a la ley. ¿Sí? Sin embargo, esto era nada más eso, un rito. Venían y cumplían con el rito y se acabó. ¿Sí? Entonces la primera pregunta que nos debemos de hacer ¿es mi vida como este templo? Es decir, ¿está mi vida llena de actividad, ¿sí?, religiosa o cristiana, pero sin realidad espiritual? Es decir, mi cristianismo se trata nada más de hacer, pero realmente no hay nada genuino dentro. ¿Sí? Porque el templo no era nada más una cuestión de que tienes que creer lo correcto y hacer lo correcto. ¿Sí? Tienes que seguir la ley, sino que era una cuestión de conocer a Dios. El templo estaba ahí para encontrarse con Dios cara a cara, no nada más para saber cuál era la doctrina ortodoxa, ¿sí?, sino para encontrarnos con Dios cara a cara. Y entonces, aunque los vendedores y los compradores reconocían la necesidad de ofrecer sacrificios y de cumplir con los ritos, ¿la reconocían por qué? Pues porque estaban ahí y estaban vendiendo animales, estaban cambiando monedas, o sea, decían, esto se tiene que hacer. ¿Sí? Aunque reconocían la necesidad, ¿sí?, aunque creían lo correcto, al mismo tiempo no tenían ninguna reverencia por la gloria de Dios en el templo. ¿Sí? Ninguna. ¿Sí? La verdad que creían no era una realidad en su vida. ¿Sí? Cuando hablamos entonces de una adoración genuina, de una realidad espiritual, ¿sí?, hablamos de cómo nos comportamos respecto a Dios. Imagínate, acabamos de hacer como observación imaginativa, ¿no? 2 millones de personas. ¿Cómo crees que se escuchaba? Y luego agrégale ovejas. Y luego agrégale burros. Y luego, sí, porque viajabas en burros, perdón. Sí. Agrégale palomas, agrégale todos los animales, aparte del bullicio de la gente, y luego tú dices, vengo a ofrecer mi sacrificio a Dios, compras tu animalito, vas y lo ofreces, pero mientras tú lo estás ofreciendo, había realmente una realidad espiritual, una de decir, aquí está la gloria de Dios, aquí está la presencia y merece reverencia. No, había aquí está mi corderito, mátalo rápido porque pues ya me tengo que ir, no más, estaba aquí bien atorado de toda la gente que hay, pues rápido porque pues bien vino todo, el que sigue, sí, rápido. Sí. Pero muchas veces tú y yo hacemos lo mismo, justamente lo mismo. Y una manera de saber si realmente estamos viviendo es preguntarnos qué hacemos para lidiar con los problemas en nuestra vida. Es decir, ¿qué hacemos para lidiar con la ansiedad? ¿Qué hacemos para lidiar con el estrés? ¿Qué hacemos para lidiar con el sufrimiento? ¿Sí? ¿A dónde vamos cuando tenemos situaciones a nuestro alrededor que nos dan miedo? ¿A dónde corremos? ¿Sí? O más bien, ¿salimos a correr? No, es que ando bien estresado, dejas algo y me echo una corridita para despejarme. O no, ¿sabes qué? Me pongo a limpiar porque yo limpiando. O no, lavo los trastes porque yo lavando los trastes. Digo, no entiendo a esa gente, pero ahí encuentra. Me pongo a jugar Xbox o a ver Netflix porque ando bien estresado. ¿Sí? Porque tengo mucha ansiedad y voy y como. ¿Sí? Tengo mucho miedo, entonces mejor me distraigo con una película. ¿Sí? Pero entonces nuestro medio para lidiar con todas estas cuestiones no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí? Cuando realmente lo que deberíamos de hacer es acercarnos a Dios en oración. Y mientras oramos, que su gloria, su sabiduría, su soberanía, su amor por nosotros se haga tan grande que todas estas cosas se vayan haciendo chiquitas. ¿Sí? Y no quiero decir aquí porque no quiero reducir, no, es que si tienes ansiedad es porque no oras. No, pero tu primera forma de lidiar con ella debería de ser la oración. ¿Sí? La ansiedad al final, hablando de este tema en específico, es un miedo fuera de control, un temor fuera de control. Muchas veces ni siquiera sabemos de qué es el temor, pero está ahí. Y entonces cuando yo vengo y en oración empiezo a reconocer que Dios es soberano, como lo leíamos ahorita en el Salmo 2, que aparte de soberano es sabio, nada se le sale de las manos y todo lo que sucede está bajo su plan, pero que aparte de soberano y sabio, me ama
porque me tiene aquí, Él me ha atraído hacia Él. Entonces, todo temor se va haciendo chiquito, ¿sí? De poco a poco. Pero muchas veces tú y yo no hacemos esto, sino que recurrimos a otras cosas. ¿Por qué? Porque no hay realidad. Hay nada más rito. Vengo a la iglesia, oro por los alimentos, oro en la mañana, oro en la noche, ¿sí? Pero no hay realidad. Si fuera real, si yo de verdad experimentara esto cuando oro, ese sería mi primer lugar al que corro, ¿sí? Pero como no, entonces corro a otros lados, ¿sí? Al que te guste y como se llama. Lutero dice, o decía, ¿verdad? Tengo tantas cosas que hacer que paso las primeras 3 horas en oración. ¿Sí? Y eso es algo que muchas veces tú y yo no hacemos. Pero su lógica es bastante entendible. Si tengo tantas cosas que hacer, que las primeras 3 horas las paso en oración. Y estaba leyendo y dice que hay gente alrededor de Lutero, o había gente alrededor de Lutero que testificaba de esto. Realmente sí pasaba el primer parte de su mañana orando. Y era un hombre sumamente ocupado. ¿Sí? Entonces, la adoración genuina, la adoración que Dios busca de nosotros, requiere concentración y demanda de nosotros todo, ¿sí? Todo. Bob Kauflin dice, exaltar la grandeza de Dios implica proclamación y pasión, verdad bíblica y fuertes afectos. ¿Sí? Verdad bíblica y fuertes afectos, y por afectos me refiero a, tiene que haber una expresión genuina hacia afuera. Y te hablo de la oración porque creo que es lo que podemos hacer en casa todos, pero lo pudiéramos traer hoy aquí a, por ejemplo, cuando estamos cantando todos como iglesia. ¿Cómo estás durante la alabanza? ¿Sí? Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo. Es rito, hay que cantar porque pues, es la hora de cantar. ¿Sí? Pero si realmente estuviéramos pensando y viviendo la realidad, no soy esclavo. Y la única razón por la que no soy esclavo es porque tú me has salvado. Porque en tu amor tú me has redimido. Es la única razón. Si por mí fuera, seguiría perdido. Y entonces, si esa verdad está ahí haciendo peso sobre mi corazón, mi manera de expresarme debe ser diferente. ¿Sí? Ahora, en segundo lugar, la limpieza del templo también revela un aspecto importante de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque las acciones de Jesús en este evento son las acciones de un rey. ¿Sí? El hecho de que Jesús haya limpiado el templo afirma implícitamente que Jesús es el rey. ¿Sí? En el Antiguo Testamento tenemos los ejemplos de David, de Salomón, de Jeroboam, de Ezequías y de Josías, que muestran que el rey era responsable del templo. Entonces, cuando tú llegabas y regulabas el templo como un individuo, ¿quién eras? El rey. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos enseña a ti y a mí que cuando tú y yo somos unidos a Cristo, nos convertimos en piedras vivas en el templo. ¿Sí? Son palabras de Pedro. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos saber que Cristo realmente está en nosotros? ¿Cómo podemos saber que realmente hemos sido unidos a Cristo? Fácil. Si Jesús es el rey de nuestros corazones, si hemos sido unidos a Cristo y nos hemos convertido en el templo de Dios, Jesús va a venir a reacomodar nuestras vidas. ¿Sí? Dicen, es un dicho como muy cliché, si Jesús es el rey, Él reacomoda los muebles. Pero tiene sentido. Si Jesús es el rey, Él va a reacomodar las cosas en tu corazón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé si Jesús es mi rey? Pues lo sé si Él ha reacomodado y sigue reacomodando cosas en mi vida. Y algo que es importante hacer notar aquí, y al principio lo platicábamos, Jesús no entra y pide, oye, ¿crees que te pudieras recolocar por aquel lado? Mira, es un buen lugar, puedes vender, igual la gente. No, esta es la casa de mi Padre y esto no va aquí. Jesús no va a venir a pedir tu opinión de muchas cosas, pues de hecho de ninguna. Oye, Aarón, ¿qué piensas de tal vez ver esta película? Pues, yo digo que no, ¿verdad? Pero no sé tú qué piensas, ¿qué crees? ¿Qué deberíamos? No, Él es el rey. ¿Sí? Él dice no, y es no.
Él dice sí, y es sí. Sí. Entonces, tenemos que entender que si Jesús es el Rey en nuestros corazones, Él va a reacomodar las cosas. Sí. Y me refiero a va a estar reacomodando, porque estamos en un proceso. Timothy Keller dice, si tienes un Dios que nunca te confronta, que no tiene una voluntad tajante, que tus opiniones nunca chocan con las de Él, entonces ese es un Dios imaginario. No es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Si el Dios en el que yo creo me deja hacer todo lo que yo quiero, como yo quiero, no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Como podemos ver aquí, Cristo se para y confronta. Tira, corre, ¿sí? Latiguea. Y dice de manera tajante, saca esto de aquí. No pide opiniones. ¿Sí? Muchas veces va a pasar lo mismo con nosotros y muchas veces lo que Dios dice en la palabra no nos va a gustar. ¿Sí? Y lo que debemos de hacer es someternos a la palabra. ¿Sí? No hay de otra. Si Él es el Rey, Él gobierna, no yo. ¿Sí? Algo que es muy interesante en este pasaje es que la venta de animales y el cambio de monedas y todo esto no era malo en sí mismo. De hecho, estaba regulado por la ley. Sí, en Deuteronomio 14 puedes leer acerca de cómo Moisés dice, Dios dice a través de Moisés, si vienes de muy lejos, porque había judíos que tal vez vivían muy lejos, no puedes traer animal, tenía que ser un animal con especificaciones muy claras, y en el camino pues el animal podía sufrir cualquier cosa y ya no llegaba siendo el animal que necesitabas. Entonces mejor trae el dinero y compras el animal aquí. La ley lo decía. Entonces el problema no era la acción, el problema no era que se vendieran animales y se cambiaran monedas. El problema era que esto que era bueno estaba ubicado en un lugar en el que no debía de estar ubicado. ¿Sí? Estaba ubicado dentro del templo. ¿Sí? ¿Era bueno? Sí. ¿Estaba en el lugar correcto? No. Y muchas veces eso es también lo que tú y yo vivimos. Hay cosas buenas que se colocan en nuestro corazón en lugares equivocados, en lugares en los que no van. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa buena, mi esposa, mi familia, cualquiera. Incluso el dinero no es malo en sí mismo. ¿Sí? Los bienes, el placer, la felicidad, ninguna de esas cosas son malas en sí misma. El problema es que se colocan en lugares equivocados. ¿Sí? Y cuando está en un lugar equivocado, Jesús de igual manera va a venir y lo va a sacar. Si es que Él es genuinamente tu Rey. ¿Sí? El templo debía ser un lugar consagrado, apartado como santo, precisamente porque era la casa de Dios. ¿Sí? Y tú y yo somos ahora el templo. ¿Sí? Unidos a Cristo, somos piedras vivas en el templo. ¿Sí? Entonces llevamos dos. En primer lugar, la limpieza del templo nos enseña que Dios busca una adoración pura, una relación genuina, no solo ritos. En segundo lugar, exactamente, Jesús es Rey. ¿Sí? Y si tú y yo estamos unidos a Él, Él es nuestro Rey. Y en tercer lugar, la limpieza del templo también nos habla de un tema que encuentra su cumplimiento pleno en Cristo. ¿Sí? A través de la historia del Antiguo Testamento encontramos algunas limpiezas del templo, y no sé si tú habías notado esto, me llamó mucho la atención. No es la primera vez que se limpia el templo. De hecho, se limpia varias veces. ¿Sí? La primera vez que se limpia es en Génesis 3. ¿Te acuerdas que cuando estábamos platicando de Génesis decíamos que el jardín era un jardín templo? ¿Sí? Es decir, la presencia de Dios habitaba ahí y el hombre servía a Dios ahí. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre peca, inmediatamente Dios saca del templo todo lo impuro. Primera limpieza del templo. Luego puedes avanzar mucho más y nos encontramos con el exilio del pueblo de Israel. La idolatría y todas las acciones del pueblo habían contaminado, ¿sí?, este lugar donde Dios está habitando. ¿Y qué hace Dios? Limpia el templo. Y lo limpia ahora sí que a ras, porque el templo es totalmente destruido. ¿Sí? Y luego, más adelante, podemos leer en Nehemías que Nehemías reconstruye el templo y luego Nehemías se va de viaje y resulta que meten a una persona a vivir en el templo. ¿Sí? Lo ponen ahí, le arman su cuartito. Y cuando Nehemías vuelve,
justamente Nehemías hace algo muy parecido a lo que Jesús hace aquí. Corre a esta persona que se llamaba Tobías y arroja sus muebles. Dice literalmente que voltea los muebles de Tobías y los avienta del templo. ¿Sí? Entonces la limpieza del templo es un tema recurrente en la Biblia. ¿Sí? Y cuando llegamos a los evangelios, es evidente que el templo necesita otra vez ser limpiado. Y entonces si la limpieza del templo es un tema que hay que limpiarlo, hay que limpiarlo, hay que limpiarlo. Evidentemente nos está apuntando a necesitamos un mejor templo. Exactamente, los que necesitamos limpiarnos somos nosotros. Entonces, en Jesús encontramos el cumplimiento de la profecía que lees en Malaquías 3, donde dice: y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y purificará a los hijos de Leví. ¿Sí? En Jesús encontramos esta profecía que esta va a ser la última purificación. ¿Sí? Va a venir el Señor mismo y va a limpiar el templo. ¿Sí? ¿Cómo lo limpia? Porque ahora la iglesia unida a Él es el templo. Y en cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo, que esto es algo que hemos estado repitiendo ya varios domingos. ¿Sí? Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ustedes para que anden conforme a mis estatutos. ¿Sí? Entonces, Cristo viene y a través de su obra, de su muerte, de su resurrección, de su vida, ahora el templo es totalmente limpio. ¿Sí? Y por totalmente me refiero a que hay un proceso. ¿Sí? En Juan 15:3, Jesús les dice a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Sí? Y nota esto porque es un contraste muy, muy interesante, porque en Juan 15:3 todavía hay muchas cosas que los discípulos están entendiendo. ¿Sí? Todavía hay muchas cosas que no terminan de entender. Y de hecho, si te avanzas, si te acuerdas hasta Corintios, todavía Pedro anda ahí medio tropezando. ¿Sí? Muchos años después de que Cristo ya no está. Pero aquí Cristo dice: ustedes ya están limpios. Y esto nos enseña entonces que vivimos en un ya, pero aún no. ¿Sí? En Apocalipsis 21:27 encontramos la consumación. Hablando de la nueva ciudad, dice Apocalipsis: jamás entrará en ella nada inmundo. Esa va a ser la limpieza suprema, total. Pero hoy por hoy, tú y yo estamos en un proceso de santificación que ya ha comenzado y comienza porque Cristo lo hace en nosotros. ¿Sí? Entonces, si hemos sido unidos a Jesús, si Él es verdaderamente nuestro Rey, podemos caminar confiadamente, sabiendo que el proceso de santificación que estamos viviendo es primeramente realizado por Él. ¿Sí? No depende de nosotros. ¿Sí? Nosotros somos piedras vivas y Él nos limpia. Él nos purifica. ¿Sí? Ahora, esto no significa que no hagas nada. Sí haz, pero has confiado. ¿Sí? Haz sabiendo que es primeramente la obra de Cristo, antes que la tuya y la mía. ¿Sí? Entonces, como te dije por último, esta parte de la limpieza nos enseña que Cristo es el mejor templo. Cristo es el templo supremo. Cristo es el único lugar en el que podemos encontrarnos con Dios cara a cara. No hay otra forma de acercarse a Dios y no hay otra manera de reconciliarse con el Padre y no hay otra manera de alcanzar salvación. Jesús es el único camino y lo vamos a ver más adelante. Y también Jesús nos recuerda la santidad de Dios, ¿sí? Que en esta escena se ve bastante claro y es algo que vamos a estar platicando la semana que viene. ¿Sí? ¿Cómo se ve la santidad de Dios en Jesús? Pero al mismo tiempo, en Jesús encontramos un recordatorio constante de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, es importante que tú y yo consideremos que es Jesús quien nos santifica. Pero nos santifica cuando realmente hemos sido unidos a Él y cuando nuestra vida realmente lo confiesa como Rey. ¿Sí? Y cuando al confesarlo como Rey, vivimos una adoración genuina, real. No solo de labios para afuera y no solo de ritos, sino algo que de verdad se experimente, que de verdad yo pueda sentir quién es Dios. Y eso es algo esencial para nosotros, porque si solo el cristianismo solo es venir, conocimiento, ¿sí? Doctrinas correctas, creencias correctas, muy pronto nos vamos a convertir en lo mismo que este pueblo. Voy, hago lo correcto, creo lo correcto, ¿sí? Porque hago toda la peregrinación, no ofrezco el sacrificio de mi casa.
Sé que no se puede, voy hasta allá, ¿sí? Pero no significa nada más que eso. Y en mi vida no significa nada más que hacer y creer lo correcto, ¿sí? Entonces tenemos que dar un más allá.